Nos iríamos entonces al menú general nuevamente y buscaríamos recordar el bloque 1, que es donde está la gramática. That's right. Theory Resources, Grammar, y dentro del bloque 1, pues me iría al quinto, creo que 1, 2, 3, 4 y 5, al que dice Present Continuous, Grammar and Exercises, ¿vale? Donde otra explicación y demás. Es 1, 2, 3, 4 y 5. La quinta entrada es la que se dedica al presente continuo, ¿vale? Pues pulso ahí. No hay texto ni nada, simplemente hay pues tres archivos. Uno de la gramática, que es el que vamos a ver primero, otro con ejercicio y el último con el solucionario de esos ejercicios. ¿Vale? Bueno, pues vamos a la gramática. Presente continuo. La forma. Bueno, la forma del present continuous, que siempre digo que hay dos palabras en inglés, dos en español, porque el presente continuo, ahora profundizaremos un poco, hablaremos de su significado, pero es la perífrasis verbal en español de estar más un gerundio. Yo estoy leyendo, los chicos están jugando en el patio, estar más un gerundio. Esa traducción os debe de guiar y os debe de llevar a pensar que en inglés también son dos palabras. Dos palabras en inglés, dos palabras en español. La equivalencia en inglés sería el verbo to be, claro está, seguido de un verbo el que indica la acción, la actividad en ing. ¿Vale? Es lo que dice aquí resumidita. Pues el sujeto en la afirmación am, is, are y ese verbo que indica la actividad en gerundio, you are watching TV. The children are playing in the field. En la negativa igual, pero cambiando el verbo to be a la versión de negativa, que aunque viene completa, yo recomiendo que se utilice la contraída porque es la más común. Entonces, she isn't studying university, o my parents are going shopping. Y la interrogativa, con ese cambio en el orden que siempre se produce. Recordad, siempre lo diré, no me cansaré de comentar eso y llamar la atención sobre eso. En la interrogación siempre prestad atención cada vez que tengáis que hacer el ejercicio, escribir una interrogativa. Prestar atención, recordad cómo es la estructura, con ese cambio de orden y aplicar. ¿Vale? En el caso de las estructuras, en el caso de las preguntas con el present continuous, bueno, primero, si es necesario, si me hace falta una question word, what, when, why, como las que hemos visto. A continuación, la forma del to be, am, is, are, un sujeto, y detrás de ese sujeto, el verbo en ing. Y después ya los complementos que sean. ¿Vale? En el caso de que sea una pregunta de sí o no, una yes or no question, las respuestas cortas del present continuous son exactamente iguales que las del verbo to be. Yes, I am. No, you are. Yes, he is. No, she is. Vale, vamos a ver las tres formas, o sea, los tres... las tres... Un ejemplo con las tres frases, ¿no? Por ejemplo, en español pues diríamos, los chicos están jugando en el patio, en el campo, ¿vale? Entonces, en afirmativo sería children, o the children, aquí sí pondríamos de, porque son unos, estaría pensando en unos chicos, en unos muchachos concretos, no en general. Children are playing in the field, que es en el campo. Menciono el campo, puede ser un resto que hay para jugar al fútbol o un césped para estar en un parque y tal. Por supuesto, siempre que se pueda y se quiera, se pueden utilizar también, lógicamente, las contracciones, las formas cortas en la afirmativa. Si yo la transformo en negativa, pues the children are playing in the field. Y la pregunta, siendo una yes or no question, are the children playing in the field? Okay.
En el caso de que hiciera falta o necesitáramos una question word, pues ya sabéis que iría aquí. Vale, pero como veis, es siempre dos formas verbales, como en castellano. ¿Por qué insisto en esto? Porque el fallo más común cuando estáis trabajando con el present continuous, haciendo un ejercicio o escribiendo una frase, es que el ing, el verbo ing, ahí todo el mundo lo tiene claro, pero el verbo to be desaparece. Y nos encontramos con the children playing o do the children playing y cosas así. Si en castellano es estar, no es gerundio, pues en inglés es igual. To be con el ing. ¿Vale? Intentar siempre hacer esa asociación, hombre, porque así evitaremos fallos o al menos que no tengamos tantos fallos, ¿vale? Verbo con ing. Por regla general, los verbos, como le ocurre en este caso play, pues añaden ing. Es decir, yo tomo el verbo en el infinitivo, en la forma base, como queramos llamarlo, le pongo el ing y ya está. Pero como no con todos ocurre lo mismo, aquí tenemos un poquito más abajo, en la siguiente ficha, las reglas ortográficas, las spelling rules de el ing. Es decir, como hay verbos que, por cómo terminan y demás, a la hora de añadir el ing, hay algún cambio, ¿no? La gran mayoría, insisto, son pues, como plain y demás, ¿no? Pero, por ejemplo, en el A, que esta es una de estos spelling rules que se repiten con otros tiempos. Si el verbo es de una sola sílaba y las tres últimas letras son consonante, vocal, consonante, al añadir el ing doblamos la consonante final. De put, puching, ¿vale? Una sola sílaba, consonante, vocal, consonante. El final de ese verbo o las tres últimas letras son consonante, vocal, consonante, doblamos esa consonante. Esta misma regla se puede aplicar también en verbos que son de dos o más sílabas. Pero esos verbos de dos o más sílabas, en los que pueden cumplir la regla esa de doblar la consonante final, tienen que tener una característica especial, que no es muy común en inglés. Y es que en la sílaba tónica, el acento debe ir en la última sílaba. En inglés una de las características que tiene es que la gran mayoría de las palabras son llanas. Hay muy pocas palabras que sean agudas. En castellano tenemos bastante. Pero en inglés son... Sí, pero bueno, eso es cierto. Y hay características muy británicas y características muy del inglés americano. Lo que ocurre es que yo, por ejemplo, y esta es una de de los fenómenos de las reglas a las que aplica esto que voy a decir, cada vez más hay ciertas características que comparten tanto el inglés americano como el inglés británico, ¿vale? Que se utilizan indistintamente. La mayoría de los casos son hechos o fenómenos que se producían propios del inglés americano, pero que el inglés británico lo ha adoptado, que yo la influencia cultural. Entonces, por ejemplo, siendo eso verdad lo que dice, yo lo he visto un poco general, ¿no? También en textos de Estados Unidos y demás, a veces he visto, pues eso, ¿no? Doblar esas cosas. Pero bueno, tampoco, que aquí se ha hecho ya un poco sería más específico. Bueno, la característica esta es que, insisto, si el verbo tiene dos o más sílabas y el acento va en la última, si esa última sílaba tiene consonante, vocal, consonante, se puede doblar. Se puede, porque no es obligatorio. No es como las del put y eso que sí que sería obligatorio doblar. Cuando tengamos estos verbos de dos o más sílabas, el acento en la última y las tres últimas letras sean consonante, vocal, consonante, tengo las dos opciones. O doblarlo, como ocurre con el verbo travel, y tendría traveling, o pensar que es un verbo normal y añadirle ing y se acabó. ¿Vale? Esas son las dos. Sí, si el verbo termina en consonante, vocal, consonante y el acento va en la última. El acento, sí, trouble. No es trouble, es trouble. O sea, no es trouble, ¿ok? Sí, porque no suena exactamente así en inglés. Pero no es trouble, sino es trouble, trouble. ¿Vale? Sí, pues no, como no es obligatorio,
no lo doblo. ¿Vale? Esto sí me gusta contar. ¿Eh? Si logras identificarlo bien, sí, pero si no lo tienes claro, no hagas nada. Porque si no la doblas es correcto también. Insisto, que no es como en el de pushing, cuando es una sola sílaba, que sí que hay que obligatoriamente. Exactamente, porque esto es como una alternativa, ¿lo puedes doblar o no? No es obligatorio en esos verbos. Bueno, los que acaban en E, desaparece la E, ¿vale? Become, coming. Bueno, hay algunas excepciones como el verbo be. Este sí lo vamos a ver cuando empecemos a ver los tiempos compuestos y empecemos a ver versiones continuas de esos tiempos compuestos, entonces sí, ahí sí que vais a ver el being, utilizar el gerundio, el ing del verbo to be, que es being, pero en ese contexto específicamente, ¿vale? Pero por regla general, los verbos que terminan en E quitan esa E al añadir el bueno, no sé por qué repiten esta. Ah, porque especifica. Vale, vale. Mira, la regla P, la regla T es lo mismo, ¿vale? Es la misma regla. Ellos aunque lo separan y lo explican de forma diferente, porque uno dice los acabados en la L, pero bueno. Eh, la regla P de Barcelona y la D de dado es la misma, ¿no? La de si el acento del verbo recae en la última sílaba y es consonante, vocal, consonante, tengo la alternativa de doblar la consonante final. No es obligatorio, ¿vale? Y si tenemos kidnap, kidnap, no, kidnap, no, kidnap, kidnap, ¿vale? Se podría doblar. Secuestrar, secuestrar. Vale. Y luego tenemos las dos reglas un poco en las donde entra ahí lo del el caso de la Y. Era, a diferencia de lo que ocurría en el presente simple, cuando un verbo termina en Y, tanto si viene delante una consonante como una vocal, con el ing no pasa nada. ¿Eh? No hay una regla que te diga si termina en consonante, no. Por eso tenéis arriba study, se queda igual. Playing se queda igual. Porque con el ing, cuando el verbo termina en Y, no hay regla con verbo no. En cambio, y aquí es donde digo que de alguna manera está implicado la Y, si el verbo termina en, como dice, una consonante y luego en el grupo IE, pues resulta que ese IE se transforma en Y y le ponemos IN. Hombre, no hay muchos verbos, igual que. That's right. Sí, el IE, exactamente. Entonces lo que hace es, se transforma en la Y, que en inglés es una semiconsonante, entonces sería de lie, lion. Hay otro ejemplo también muy común, que no son muchos los verbos que siguen esta regla, pero sí hay alguno común como ese, lie, mentir, o die, morir, que sería dying. ¿Vale? And die, that's right. Vale, bueno, esa sería, sí, el cursor. Serían a ver dónde estoy, el cursor, las reglas ortográficas, ¿vale? Normalmente con las reglas ortográficas uno las revisa y tal, y más o menos se suelen quedar. Es decir, como que, por lo que yo veo, por la experiencia de otros años, que, ya digo, se revisan y tal, y suele haber pocos fallos, ¿vale? O sea, si acaso, la que a lo mejor suele presentar más fallos cuando el verbo es monosílabo y tienes que doblarle la consonante. Pero en el resto, más o menos, suelen reconocerse, ¿vale? Bueno, pues esto sería en cuanto a la forma. Y ahora vamos, que en este curso, como yo digo, sí que es importante, a los usos. Al igual que con el present simple, hay como un uso general importante del cual se deriva, pues, que es el de acciones que ocurren ahora, en el momento de hablar. Is studying now. Whatever. Es más, de hecho, suele haber, vais a encontrar muchas veces la frase de present continuous, pues el now, ahora, o at the moment, en este momento y cosas así. Puede ser que esa acción que está ocurriendo no esté ocurriendo en el momento que estás hablando, pero sí digamos que está ocurriendo dentro de un periodo de tiempo. Este mes, este año, este curso.
Y entonces yo se lo puedo expresar con el present continuous. Por ejemplo, I'm reading a book this week. ¿No? Normalmente, cuando utilizamos el present continuous con este uso de una acción, insisto, que está en progreso, en desarrollo, no a lo mejor en el mismo momento en el que estás hablando, sino en un periodo de tiempo, ese periodo de tiempo suele venir especificado en la frase. Yo aquí hubiera dicho, I'm reading a book this week. O this year at school we are studying, whatever. ¿Vale? Ahora mismo lo está estudiando, no. En ese periodo que es este curso, es lo que estamos haciendo, es una acción que está en progreso. El present continuous también se utiliza, tiene un valor futuro para futuros cercanos y confirmados. Es lo que se llama, me gusta esto ponerlo siempre, los future arrangements. Creo que aquí, el spelling, aquí va una N. Arrangements. Si sabéis francés, es una palabra que creo que recuerda que venía de francés. Que viene a traducirse algo así como, pero lo voy a escribir mejor, que me queda. Vendría a significar como planes futuros, citas futuras, algo así. Ahora explico exactamente el significado. Future arrangement, o plannings, o citas futuras. Mirad, el present continuous se puede utilizar para hablar del futuro, pero cuando nos referimos a acciones, situaciones que ya están planeadas y concertadas. Por ejemplo, si yo digo, normalmente hay en la frase, en la frase en la que se utiliza el present continuous con este valor futuro, habrá ciertas indicaciones temporales que me aclaren que estamos hablando de ese future arrangement. Pero no tener ninguna, yo diría, I'm meeting my friends this, bueno, aquí sería, this Sunday. I'm meeting my friends this Sunday. En español diríamos, pues voy a quedar con mis amigos. Pues bien, eso sería un future arrangement. Y lo expreso con ing, perdón, con present continuous. Al yo expresarlo con present continuous, ¿qué estoy diciendo? Que no solo sabemos el día, sabemos más o menos la hora, tenemos ya claro el sitio donde vamos a ir. Es decir, que cuando yo utilizo un present continuous con valor futuro para expresar estos future arrangements, esa acción futura está planeada y planificada con bastante detalle, ¿vale? Y a veces esos detalles, detalles temporales, vienen especificados en la frase, ¿no? El ejemplo aquí solo me dicen, we are meeting Paul tonight. Entonces, si yo digo que we are meeting Paul tonight, hablo de una acción futura, de un future arrangement, no solo sé que vamos a quedar esta noche, sino que seguramente vamos a ir a cenar, quizás hemos hablado ya del sitio, sabemos la hora, es decir, está todo como más o menos concertado y planeado. Ese es el valor del future arrangement. Ese es el valor del uso futuro del present continuous. Digo esto porque cuando veamos las estructuras de futuro, veremos que hay otras estructuras verbales que también tienen significado de futuro, pero desde otro punto de vista y diferente. Bueno, hay un uso muy específico, además a veces un poco chirría a mucha gente porque es un uso que suele llevar un adverbio de frecuencia, que decíamos que solo se pueden utilizar con el, el present simple, y es para quejarse de un comportamiento de alguien que te molesta y que es repetido, ¿no? Por ejemplo, he's always leaving the room in a mess, ¿no? Si tenéis hijos adolescentes, depende, ¿no? Él siempre, le traduciríamos, él siempre deja la habitación hecha unos ojos. Y fijaos, como es un comportamiento habitual y un comportamiento que molesta al que hace la frase, utiliza el present continuous. Y en este uso específico del present continuous, cuando, insisto, nos quejamos de algo que es habitual, sí que podríamos utilizar de forma excepcional una pérdida de frecuencia como always, para reforzar la idea de que es algo habitual, ¿no? Es que siempre, ¿vale? Yes. Las lenguas tienen estas cosas.
El verbo leave es dejar, varios sentidos. Ajá, y si lo tradujéramos literalmente sería, él siempre está dejando la habitación hecha un lío, ¿no? O sea, in a mess, esa expresión, o sea, es un desastre, desordenado. To be in a mess. Be, normalmente se suele utilizar con el verbo, se puede utilizar con el verbo to be in a mess, y el significado como yo sería tanto algo físico en el sentido de que esto es un desastre, como a lo mejor si dice esto que decimos, "Es que la vida la tengo, vamos, un desorden en mi vida, y es I'm in a mess. Sí. I'm in a mess. También como para decir que está un poco, my life is a mess, okay, o is a mess, o I'm in a mess. That's right, podría valer. Y como digo, pues eso, si se utiliza con, pues, para hablar de un lugar y tal, pues eso, desastroso. Bueno, es un punto de partida, ¿vale? O sea, la traducción literal nos debe servir ahora mismo como punto de partida. Conforme vayamos avanzando, sí hay que dejar la traducción literal. Pero ahora mismo, si nos ayuda a ir tirando del hilo, perfecto. Vale, entonces, bueno, pues ya digo, always, ahí estaría un poco para eso, para reforzar esa idea de que es algo habitual. Estos serían los significados fundamentales. Luego recuerdo una cosa que sugerimos cuando hablamos del present simple, y es que hay una serie de verbos, los stative verbs, verbos que realmente no se refieren a acciones, sino que se refieren a estados, estados físicos, estados de ánimo, etcétera, y que esos no se pueden utilizar nunca en un tiempo continuo, ni en presente, ni en present, nada. Porque realmente, a ver, estos tiempos continuos, como el presente continuo, los verbos que yo utilizo en presente continuo, que son acciones, lo que me están indicando es como cierta evolución o cambio, que está pasando el tiempo. En cambio, si yo utilizo o me refiero como digo, un verbo que indique un estado, una situación, realmente en ese estado no puede evolucionar, no puede cambiar. Entonces no lo podemos utilizar en present continuous, ¿vale? Esa es un poco la razón del porqué. Las acciones evolucionan, cambian. Si digo correr, saltar, quedar, leer, bueno, pues en la mente del que escucha o lee entiende que hay un proceso que dura un tiempo, ¿no? Entonces yo empiezo a leer a las 4, termino a las 5, entonces ha habido un proceso. En cambio, con estos verbos de estado, pues el mismo verbo estar, to be, o pensar, como abajo, perdonar, gustar, etc. Ahí realmente no se conciben como acciones y no puedes tú pensar que esa acción se extiende en el tiempo. Por ejemplo, yo no puedo, en inglés, no pensáis en español. En inglés yo no puedo decir, I'm liking opera, o this opera. No, porque o te gusta o no. Decir, el hecho de gustar no se despliega en un periodo de tiempo. El hecho de gustar es algo, exactamente, es algo más o menos permanente, en este caso indica un estado, y por lo tanto no puede evolucionar, no puede cambiar, no se puede, como digo, extender en el tiempo. O te gusta o no te gusta. ¿Vale? Aquí lo tenéis, efectivamente. Tenemos como varias, fijaos, los que se refieran a sentido. Y vuelvo a decir, no penséis en español, ¿ok? Si no pensáis en inglés. Hear, see, smell, taste, sentir, feel, ¿vale? Esos no se pueden utilizar en present continuous. En cambio, y si hay un idioma con excepciones, ese es el inglés, los verbos watch, listen and look sí que se pueden utilizar en present continuous. Esos tres sí. I'm watching TV, I'm listening to the radio, hear, see, smell, taste and feel. No. ¿Vale? I'm hearing. A ver, nosotros vamos a ver, el otro día decía en una clase que el inglés claro, que yo os comento, enseño y tal, es un inglés, pero realmente es un inglés artificial, porque yo no soy inglés, ni hablo, ojalá. Eso sí que sería I dream of my own, ¿no? Es decir, el poder hablar inglés como un nativo, pero no lo soy. Y entonces hombre, pues conozco, lo manejo y tal, pero siempre me inglés un poco artificial. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo te estoy diciendo, oye, que here
no se puede utilizar en present continuous. Vale, esa es la regla. Pero de repente ahora mantenemos una conversación, veo un vídeo, un texto en el que dicen, she's hearing. Eso estaría mal o bien. Hombre, según la regla gramatical estaría mal. Pero según el uso, exactamente, el uso, ese inglés real, sería válido. Porque además, para el inglés no hay una institución que sistematice la lengua como para nosotros, que está la Real Academia, ¿no? Hay muchas cosas que utilizamos en el lenguaje oral y tal, que la Real Academia te dice, pues eso no está bien, que la utilicemos. Si llega un punto en que eso que tú utilizas, que va en contra de una regla, permite la comunicación, es decir, que todo el mundo más o menos lo entiende y lo acepta, se acabará imponiendo. Y entonces, el I'm hearing, ¿por qué no? Si se entiende, ¿vale? Por ejemplo, una cosa que yo siempre insisto es, el pronombre I siempre va en mayúscula. Bueno, pues ahora ven cantidad de, sobre todo de la gente más joven, mensajes, cosas de vídeos, TikTok, etcétera, en el que directamente lo ponen en minúsculas, pues sin ningún empacho. Claro, exactamente, ¿no? A lo que estamos haciendo es como, bueno, pues eso qué quiere decir, que poco a poco se está aceptando y se está introduciendo, ¿vale? Frente a las escuelas le digan, "Oye, no sé qué, no lo sé". Pero si se vuelve de uso común, pues será una alternativa a ponerlo en mayúsculas y no pasará nada. ¿Vale? Ajá, ok. Sí, quizás ahí la idea de gustar nos refiere a otro sentido diferente que al hecho de ¿es mi hobby o no es mi hobby? O es mi afición o no es mi afición. Claro, exactamente. Eh, o que gustar ahí, ya digo, se refiere a algo, podría ser sustituido, no me viene ahora ningún verbo, pero por una acción en sí misma, efectivamente. Bueno, pues eso en cuanto a lo de los sentidos y tal. Bueno, ahí nos dan como una alternativa, bueno, lo comento porque aparece ahí, pero tampoco, que con esos verbos que supuestamente no se pueden utilizar en present continuous, puedes utilizar el can, ¿no? Si yo quiero decir que ahora mismo estoy viendo un pájaro y tal, y no quiero utilizar sí, pues I can see. Pero bueno, esto, that's right. Y luego, propiamente, esos verbos ya de estado, ¿no? Como care, forgive, like, refuse, want, wish, realize, expect, remember, no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hay unos cuantos, pues. Cuidar, perdonar, gustar, rechazar, querer o desear, desear, darse cuenta, tener expectativa, recordar, saber, pertenecer, poseer algo, poseer, comprender, consistir, contener, seguir o continuar, parecer. Ninguno. Esto ya sí que, no. Remember the 5th of November. No, no se puede. No se puede tampoco. Okay, I've remembered, okay. That's right. Es curioso eso lo veremos, eso lo vemos. I have remembered. Pero, o yo me acuerdo de hacer no sé qué, ¿no? Vale, entonces, I remember doing, I remember, eso sí, después le podrías poner un ing, pero el remember en sí no se puede utilizar. Bueno, nada, esto fue. Y luego, creo recordar que ya bueno, aquí tenéis algunos verbos más, ¿no? Esto lo encontré de otro libro que había por ahí y tal. Bueno, pues a los que de ahí arriba, pues algunos más se puede añadir aquí. Y hay una serie de verbos que, dependiendo del significado, unas veces pueden utilizarse en continuo y otras no. El mismo verbo, que puede tener dos significados y entonces se puede poner en continuo. Unas veces aquí hay una selección y por eso lo añadí, de verbos muy comunes como think, have, see, y bueno, aunque arriba nos han dicho que no y tal, pero y ya se cree que hay algo. Pues mira, think, que es pensar, pues creer, ¿vale? Bueno, pues cuando es pensar, es decir, cuando indica una acción, una actividad intelectual, que sí se puede utilizar en present continuous. What are you thinking? ¿En qué piensas? Okay. I was thinking about
Ahí sí. En cambio, cuando lo que expresa es una creencia o una opinión, ahí no. Entonces, I think he's wrong. Yo creo que él está equivocado. Pero no puede, I'm thinking he's wrong. No. Cuando expresa una creencia, opinión. Bueno, that's right. Bueno, lo de have, esto ya lo hemos referido de alguna manera. Lógicamente, cuando es tener, no se puede poner en present continuous, pero cuando va seguido de otro tipo de complementos y forma have y ese otro complemento una acción habitual, ¿no? Por ejemplo, have más una bebida, have más una comida, o have a shower, ducharse, o have a bath, tomar un baño. Es decir, cuando have no tiene la idea de posesión, ahí sí se puede utilizar en present continuous. Por ejemplo, she's having a shower, ¿ok? Pero take a shower también, that's right. She's taking a shower, she's having a shower, that's right. Sí. Ah, ok, ok, sí, ok. Porque es más natural. Es decir, esa combinación de have con comida o bebida o con otros complementos, como digo, como el caso de shower, para referirse a acciones habituales, el más habitual, el más natural, por defecto es efectivamente con have. Pero eso no quiere decir que to take tampoco, o sea, take a shower, take a bath. Pero tomar, literalmente tomar o coger, ¿vale? Pero efectivamente siempre se prefiere el have porque es como el natural, el que sale, digamos, le sale por defecto, ¿vale? El- Y bueno, sí, que decía que hemos dicho arriba que efectivamente no se puede poner cuando es ver, cuando es un sentido, ¿ok? Lo que ocurre es que a veces sí se utiliza con el sentido en español de quedar con, ¿vale? Entonces, si yo digo, eh, veo bien, I can see very well, bueno, pues esto se refiere al sentido específicamente de ver y eso no se puede utilizar. Pero sí, el verbo sí se utiliza para indicar quedo con mis amigos, quedo con... Entonces ahí sí, porque realmente no estaré refiriéndose a la acción de ver, ¿vale? Entonces decir, I'm seeing a friend tomorrow evening, es decir, he quedado con mi amigo, nos vamos a ver mañana por la tarde, pero en el sentido de que te has citado y que vas a quedar. En ese caso, si utilizas sí, en ese sentido sí se puede utilizar en todo. ¿Vale? Bueno, pues algunas cositas por ahí. ¿Preguntas? Bueno, vamos a lo mejor como siempre, trabajarlo de alguna manera. Todavía tenemos tiempo, perfecto. Así que vuelvo al apartado de Grammar and Present Continuous y me voy al ejercicio que está marcado como 11 que pone Present Continuous Exercises. Y tenéis dos fichas y tal. Recordad, nosotros siempre hacemos una selección de lo que nos da tiempo para trabajarlo aquí en clase. Pero como tenéis el solucionario, todos los ejercicios se pueden hacer sin problema. Bueno, yo propongo el siguiente, o sea, dos ejercicios, que además no creo que nos dé tiempo a mucho. Que sería este que estoy proyectando ahora, si habéis descargado, si tenéis la ficha impresa, sería en la primera ficha, ¿vale? El segundo ejercicio, el que dice completa las frases usando uno de estos verbos, ¿vale? Está primero el ejercicio de los dibujitos. Y luego, el segundo, insisto que el enunciado es completa las frases usando uno de estos verbos. Que tenéis build, cook, go, have, stand, stay, swim, work. Sí, es en la primera, ¿vale? Cuando lo tengáis localizado me decís para, insisto, eh, ok, that's right. Ah, bueno, si te refieres al archivo, no, es el que hizo exercises, perdona, que te he guiado mal, sorry. Vale, bueno, este ejercicio, pues lógicamente todo va en present continuous. La historia está en leer la frase, escoger el verbo que le corresponde y ponerlo en presente continuo, ¿vale? Que nos sirve bien para practicar la forma. Así que vamos.
Sí, no te preocupes. En la primera ficha, el primero hay como con unos dibujos, ¿no? Pues el siguiente, el que dice completa la frase, que dice Bill, could go. Verbo. Bueno, para eso también es bueno este tipo de ejercicios, porque os fuerza a recordar o a aprender el vocabulario, efectivamente. ¿Vale? Claro, porque, digamos, la mayor complicación está en saber dónde pongo cada verbo en su frase. Porque una vez que ya lo pongo, yo ya sé, digamos, cómo ponerlo en frases continuas. ¿Vale? Pero todos estos verbos sí que son verbos que deberíamos de conocer su significado. Eso sí es verdad. Son verbos más o menos. Pero bueno, los repasaba en un momento y tampoco pasa nada. Pero yo lo que os recomiendo es que sobre todo estas palabras que son más comunes y tal, y que de repente no las manejáis, incorporarlas de alguna manera al vocabulario, ¿vale? Build es construir o edificar, cook es cocinar, bueno, pues go es ir, have depende, puede ser, hombre, aquí no creo que signifique tener, porque hay que ponerlo en continuo, ¿no? Stand es permanecer, ¿ok? O estar de pie o permanecer. Stay es quedarse en un hotel, quedarse en una casa. Y swim, nadar. Bill could go have stand, stay and swim. ¿Vale? Stand. Stand es que originalmente es, su significado básico es estar de pie, permanecer de pie. Por eso no sé si a veces cuando hay algo, por eso un congreso, lo que sea, una feria, y dice, ahí están los stands. Stand es esto, porque es un puesto que está concretamente. Exactamente. En el apartado del bloque uno, ¿vale? De la gramática, hay la última entrada con el Remedial Grammar. Entonces ahí tenéis varios archivos donde hablan de pronombres, de conectores. Bueno, pues en el que hay sobre pronombres, pues hablan de estos pronombres de somebody, someone, ¿ok? Somebody o someone es alguien, alguno. Entonces, somebody swimming, alguien está. No, yes. Yo lo utilizaría, yo lo utilizo hecho como intercambiar. No. Es más, si tú me preguntas, ¿hay alguna diferencia específica? Pues si la hay, yo no sabría decirte. Uy, muchísimas canciones. Somebody, son estos pronombres indefinidos, ¿no? Que
sea, que se refieren a alguien, pero no sabemos a quién en concreto, porque no podemos identificar. Ok, number 5. We're on holiday. We are staying, ¿vale? Entonces, pues yo diría, we are staying in a hotel, ¿no? We're staying at the Central Hotel. Where's Anne? Pues she's having a shower, ¿no? She is having a shower. No. Claro, pero como lleva adelante, como lleva adelante el verbo to be, eso sí, si es tercera persona, is. Entonces, el have lo que tiene, pues es que lo ponemos con ing, ¿vale? Eso sí, quitándole, sí, sí, quitándole la E, eso sí, ¿no? Siguiendo la regla ortográfica. Ok. Luego tenemos they are building, que en español diríamos se está construyendo, están construyendo, ¿no? They, a ponerse contraído, they're building a new theater, ¿ok? They're building. Y creo que la última, I'm going now, que me voy. Goodbye, yeah, ya está. I'm going, ¿ok? Aunque no viene en ejercicio, pero es alternativa, que también es bastante común y natural, es decir, I'm leaving. Bueno, que me marcho. I'm going or I'm leaving. ¿Ok? Vale. Bueno, pues el otro ejercicio, y nada, quedamos ahí haciéndolo hasta que sea la hora, que quedan 5 minutos, pero bueno, sería en la siguiente ficha, ¿vale? Vais bajando. Ajá, sí, pues algo parecido, pero ahora con preguntas. Mirad, en la siguiente ficha tenéis un primer ejercicio con dibujitos, pues el segundo, el que dice observa los dibujos y completa las preguntas usando uno de estos verbos. Pues un poco parecido. Lo que pasa es que aquí la pista. Sí, sí. Aquí la pista de cuál es la acción, pues te la da el dibujo, ¿no? Tenéis cry, eat, go, laugh, look at. Y read, que es el ejemplo, ¿no? Que es el número 1. What are you reading? ¿Qué estás leyendo? Cry es llorar o gritar. Bueno, eat and go, más o menos. Laugh, reír, reírse. Y mirar, ¿no? Look at. ¿Vale? Sí, sí, como te digo, nos queda nada hasta las 50, pues al menos que lo terminéis, lo hagáis aquí y ya la semana que viene, cuando volvamos con el present continuous, lo podemos corregir sin punto. Eso siempre era la filosofía. No, 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 además que no nos va a dar tiempo. No te preocupes, Elena, porque es que no nos va a dar tiempo a corregirlo. Claro, claro, porque ya digo, son las 47, pues nada, no hay 50 ya, levantamos también nosotros el campo y. Pero bueno, al menos si da tiempo a hacerlo o casi a terminar el ejercicio, pues perfecto. Mm, pues sí, para mí también. Pues además sí, yo que tengo que volver a Madrid, pues ya ves. Entonces estoy entrando en casa a las 9:30 como muy pronto. Y bueno, y los martes salgo a las 9. No. Y aparte que si quitáramos tiempo a las 3 horas, es que no se nos quedaba muy corto. Sí. Muy bien, Elena, gracias. Nos vemos, hasta luego.
Ok, pues lo ponemos para aquí, ¿vale? Ya la semana que viene continuamos con, como decía, con empezamos con la corrección y tal, y nos metemos en el contraste, ¿vale? Entre present simple, present continuous. Ok.